En este caso, por ejemplo, si se recibe una tarea y en vez de queremos que se le asigne a todos los usuarios que pertenecen a un mismo rol al mismo tiempo, queremos que vaya con cierto orden. Entonces, para hacer eso, nos ayudamos con tres campos auxiliares, dos de tipo entero, que vendría siendo ID asignado actual y ID próximo asignado, y un campo tipo texto, que es email asignado actual. La funcionalidad, les voy a explicar cómo funciona, pero lo que estamos utilizando en realidad son web services. Lo que sucede en la lógica del por detrás es, bueno, yo voy a tener dos bases de datos, que son esta, que es próximo asignado, y asignación de instancias. Estas bases de datos, la lógica que van a hacer, bueno, el próximo asignado tiene una columna simplemente, que es de tipo entero, que es un único número que se pone preestablecido para que comience en 1. Luego, la otra base de datos tiene los empleados o los roles que se quieran cambiar, depende de qué es lo que se busque, y el ID del próximo asignado. Es decir, el primer asignado es el que tiene el ID 1, que corresponde a mi mail, y el próximo asignado es el que tiene el número 2, que va a ser el siguiente, que en este caso es Customer Success. Bien, teniendo estas dos bases de datos, lo que se hace es, bueno, yo quiero que primero que nada, cuando comience, quiero obtener el ID del empleado a asignar a la tarea. Entonces, lo que le estoy diciendo en este caso es, voy a ir a la base de datos de próximo asignado y quiero que este valor digamos, me lo busque para que me cargue ese valor en datos de salidas en ID asignado actual. ¿Esto para qué es? Es para que cuando venga en el formulario aquí aparezca el ID de la persona que va a estar asignada. Entonces se preguntarán, ¿por qué es que solamente tiene un único valor esta base de datos? Y que en este caso es 1. Bueno, en realidad esta base de datos lo que vamos a estar haciendo con los web services es ir cambiando el valor que tiene asignado para que comience a recorrer lo que viene siendo la siguiente base de datos. Entonces, este número comienza en 1, pero luego va a ser 2, luego va a ser 3 y así sucesivamente para que se vaya corriendo, digamos, desde esta primera fila a la segunda, a la tercera, y así se vayan cambiando los asignados. Entonces tal vez se preguntan también, bueno, ¿cómo es que se define ese asignado? Porque en realidad va cambiando. En el diseño del workflow vamos a ir a la tarea, y en la tarea, en vez de seleccionar un usuario o un rol, elegimos el campo que es email asignado actual, que era un campo tipo texto. Entonces, recapitulando, digamos, tenemos el ID asignado actual, que lo que va a hacer es consultar a la base de datos, que es esta que está aquí, que es un número. Luego, con esa base, ese número, lo siguiente es obtener el mail del empleado a asignar en esa tarea. Es decir, vamos a la columna filtrar, en este caso va a ser de la otra base de datos, que es esta, asignación de instancias, y con el ID vamos a buscar el ID del asignado actual, es decir, con el valor que está en ID asignado actual, que salía de esta base de datos, vamos a estar recorriendo esta columna. Y al obtener el valor del ID, lo que hacemos es, en los datos de salida, vamos a traer el valor de empleado y ID próximo asignado. Es decir, vamos a venir aquí con la otra base de datos vamos a estar recorriendo esta columna y vamos a traer para que se copie el valor en el formulario, el empleado para que quede el asignado y el ID del próximo asignado. Es decir, aquí en el formulario nos vamos a traer un ID, va a tener el email asignado a ese ID que se consultan entre las dos bases y también el ID del próximo asignado. Esto porque es para que el ID del próximo asignado luego cambie para aquí y que el valor que aquí era 1 y aquí es 2 va a variar y aquí va a aparecer 2 y aquí va a aparecer 3 y así sucesivamente para que sea un ciclo. Entonces, ¿cómo se hace esto? En el último web service seteamos, es decir, guardamos el valor asignado de la base de datos de próximo asignado, que es este de aquí. Lo que hacemos es, bueno, el ID, que es la columna, que es una única fila de la columna, que es el campo de origen 1, vamos a estar asignando el valor de próximo asignado, ID próximo asignado. Entonces, esto puede ser que sea un poco complejo, pero vamos a ver un ejemplo para que se entienda un poquito más. Entonces, yo abrí una instancia y voy a crear, pero como yo ya no soy la asignada, porque le toca a la siguiente, porque es una nueva instancia que se creó y la anterior me había quedado a mí, vamos a ver que le queda asignado a B. Martínez, en este caso.
Entonces, ¿eso qué significa? Bueno, verificamos aquí primero que sí que lo tenga esa persona, lo tiene aquí. Vamos a ir a la base de datos y el próximo asignado va a ser el 4. Entonces, si venimos aquí, lo tiene ahora mismo asignado B. Martínez y el próximo es el 4. Entonces, eso quiere decir que cuando yo ponga nuevamente para que se asigne y que se cree una instancia, le quedaría a R. Mendy. Entonces, vamos a hacer esto y lo vamos a hacer simplemente utilizando esta flecha que es un bucle para que quede la configuración. Para eso primero voy a tomar la tarea para que pueda accionar sobre la instancia y voy a poner próximo asignado, que es la flechita de arriba, para que se vuelva a aplicar el web service. Entonces, si venimos acá, nuevamente la buscamos en bandeja de salida y aquí está. Ahora cambió el valor del ID asignado actual, se aumentó en 1. Rmendi es el nuevo asignado y se cargó el valor 1 porque en la base de datos aquí indicamos que luego el siguiente a Rmendi va a ser el valor 1, que va a ser en este caso mi usuario. Entonces, con eso quedaría la funcionalidad del round robin. Muy bien. A ver, es una típica funcionalidad para departamentos comerciales que necesitan asignar de forma, cierta forma justa oportunidades para departamentos de Customer Success. Lo hemos visto en muchas áreas y la verdad que tenemos varias implementaciones de ese tipo, así que es algo que está buenísimo.